Un tintineo metálico contra madera, suave pero insistente, cortando el silencio de la noche como un cuchillo. Mateo Rivera se incorporó de golpe en su catre, el corazón ya acelerado antes de que su mente procesara completamente el ruido. Sus dedos encontraron instintivamente el revólver bajo la almohada. Otro tintineo. Cadenas. Alguien estaba afuera. La habitación se volvió más pequeña de repente. Las paredes de piedra de la casita parecían presionar contra él, el aire se espesó en sus pulmones. Por un instante, solo un instante, no estaba en las tierras altas de Castilla-La Mancha. Estaba 5 años atrás, en otra casa, despertando al olor a humo y al sonido de madera quebrándose. Carmen. Elena. Sacudió la cabeza bruscamente. No. Eso fue hace 5 años. Esto es ahora. Se calzó las botas sin hacer ruido, tomó el revólver y caminó hacia la puerta. El suelo de piedra estaba helado bajo sus pies, la temperatura de finales de otoño ya mordiendo con fuerza. Afuera, la luna llena bañaba el patio en una luz plateada que hacía que cada sombra pareciera moverse. Mateo abrió la puerta apenas una rendija. Al principio no vio nada. Solo el corral vacío, las herramientas colgadas en su lugar, la cerca de madera que rodeaba la propiedad. Luego sus ojos se ajustaron y la vio. Una figura oscura colgaba de la valla como una prenda olvidada. No, no colgaba, estaba encadenada. Las muñecas atadas al poste superior, el cuerpo inclinado hacia adelante en un ángulo antinatural. Mujer. Por la silueta delgada, el largo cabello negro que caía sobre el rostro oculto. Mateo salió al patio con pasos lentos y medidos, el revólver apuntando bajo. Escaneó la línea de árboles lejana, el camino polvoriento que serpenteaba hacia el pueblo, las colinas oscuras en el horizonte. Nada se movía. Quien la había dejado aquí ya se había marchado. O estaba esperando para ver qué haría él. Se acercó con cautela, cada sentido alerta. A 3 metros de distancia se detuvo. La luz de la luna caía directamente sobre ella ahora y Mateo pudo ver los detalles que hicieron que se le helara la sangre. La ropa desgarrada. La piel marcada por moretones. Las muñecas en carne viva donde las cadenas habían rozado durante horas. Y allí, en la muñeca izquierda, apenas visible bajo la sangre seca. Una cicatriz. Pequeña. En forma de cruz. El mundo se inclinó. Mateo conocía esa marca. La había visto antes, hace 3 años, cuando todavía era guardia en la Guardia Civil. En los cuerpos de 4 mujeres encontradas en un granero abandonado cerca de Toledo. Víctimas de una red de trata que nunca habían logrado desmantelar completamente. El caso que lo había obsesionado durante meses. El caso que había dejado sin resolver cuando Carmen y Elena murieron. No puede ser, susurró para sí mismo. No otra vez. La mujer se movió. Solo fue un estremecimiento pequeño, pero suficiente para sacarlo de su shock. Mateo guardó el revólver en su cinturón y dio un paso adelante, levantando las manos donde ella pudiera verlas. No voy a hacerte daño, dijo en voz baja. Déjame ayudarte. Los dedos de ella se tensaron alrededor de las cadenas. Ni siquiera levantó la cabeza. Mateo se arrodilló frente a ella, inspeccionando el candado que sujetaba las cadenas al poste. Viejo, oxidado, pero cerrado con llave. Tendría que forzarlo. Sacó su navaja del bolsillo y comenzó a trabajar en el mecanismo. Entonces ella levantó la cabeza. Ojos verdes, imposibles, brillantes como esmeraldas bajo la luz de la luna, lo miraron con un odio tan puro que Mateo casi retrocedió. No era el miedo lo que veía allí. Era furia. Determinación. La mirada de alguien que había decidido que moriría luchando. Eres uno de los suyos, susurró ella, la voz ronca y quebrada. Eres uno de los hombres de Alfonso. Mateo frunció el ceño. No sé quién es Alfonso. Solo. No terminó la frase. La mujer se lanzó hacia adelante con una velocidad que lo tomó completamente por sorpresa. De algún lugar entre la ropa desgarrada sacó un trozo de madera afilada, probablemente arrancada del poste durante horas de forcejeo, y lo blandió hacia el cuello de Mateo. El instinto tomó el control. Mateo atrapó su muñeca en el aire, giró su cuerpo para evitar el golpe y usó su peso para empujarla suavemente contra el suelo.
Ella luchó como un animal salvaje, rodillas buscando su estómago, dientes chasqueando cerca de su hombro. Basta. Mateo apretó sus muñecas, con cuidado de no tocar las heridas abiertas, y usó su peso corporal para inmovilizarlas sin lastimar. No soy quien crees. Escúchame. Ella dejó de luchar, pero solo porque se quedó sin fuerzas. Su respiración salía en jadeos entrecortados, los ojos verdes todavía llenos de odio y miedo y algo peor, desesperación. Vas a matarme de todos modos, susurró. Termina con esto. Mateo aflojó su agarre lentamente, dándole espacio pero sin soltar completamente. No voy a matarte. No voy a tocarte más de lo necesario para liberarte. ¿Entiendes? Ella lo estudió durante un largo momento, buscando la mentira. Mateo sostuvo su mirada, dejando que ella viera lo que necesitara ver. Finalmente, ella dejó caer la cabeza hacia atrás contra el suelo polvoriento, agotada. No entiendo, murmuró. ¿Por qué me ayudarías? Porque alguien te encadenó a mi valla, respondió Mateo simplemente. Eso la convierte en mi responsabilidad. Volvió al candado, trabajando con la navaja hasta que el mecanismo oxidado se dio con un chasquido. Las cadenas cayeron, golpeando la tierra con un sonido sordo y final. La mujer se desplomó hacia adelante, los brazos doblándose sin fuerza contra su pecho. Mateo se puso de pie, retrocediendo varios pasos para darle espacio. Observó cómo ella intentaba incorporarse, cómo sus brazos temblaban por el esfuerzo, cómo finalmente logró sentarse, sosteniendo las muñecas sangrantes contra su pecho como si no pudiera creer que las cadenas realmente se habían ido. Hay agua dentro, dijo Mateo, señalando hacia la casa. Comida. Una cama. Puedes entrar si quieres. O puedes quedarte aquí. Tu elección. Ella lo miró con sospecha renovada. ¿Por qué? Porque tienes frío. Estás herida. Y la noche es larga. No era una respuesta completa, pero era toda la verdad que podía darle en ese momento. La verdad más profunda, que no podía soportar encontrar a otra mujer muerta cuando había tenido el poder de salvarla, esa la guardaría para sí mismo. La mujer intentó ponerse de pie. Las piernas le fallaron inmediatamente. Mateo dio un paso adelante instintivamente, pero se detuvo cuando ella levantó una mano en advertencia. No me toques. No lo haré, prometió Mateo. Pero no puedes caminar así. Dame un momento. Entró a la casa y regresó con una manta de lana gruesa y una jarra de agua. Los colocó en el suelo a 1 metro de distancia de ella y retrocedió de nuevo. Esperó. Después de un largo instante, ella extendió una mano temblorosa y tomó la manta, envolviéndola alrededor de sus hombros. Luego el agua, bebiendo en pequeños sorbos cuidadosos como si esperara que estuviera envenenada. Mi nombre es Mateo, dijo él suavemente. Mateo Rivera. Soy vaquero. Vivo solo aquí, a 3 kilómetros del pueblo de San Martín de la Sierra. No tengo conexión con nadie llamado Alfonso. No sé quién te hizo esto. Pero te prometo que mientras estés en mi tierra, nadie más te lastimará. Ella lo observó por encima del borde de la jarra. ¿Y si no te creo? Entonces no entres a la casa, respondió Mateo. Quédate aquí afuera, con la manta. Cuando amanezca, puedes irte. O quedarte. Como prefieras. Pasó otro minuto largo. Luego, con movimientos dolorosamente lentos, la mujer se puso de pie. Sus piernas temblaban pero se sostuvieron. Caminó hacia la casa con pasos pequeños y medidos, manteniéndose siempre fuera del alcance de Mateo. En la puerta se detuvo, mirando hacia atrás. ¿Vendrás adentro? Sí, dijo Mateo. Pero dormiré junto a la puerta. Tú puedes tomar la cama. Y toma esto. Le extendió su navaja, mango primero. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Tu arma? Para que duermas tranquila, explicó Mateo. Si te sientes amenazada, la tienes. Y yo estoy desarmado. Era una mentira, todavía tenía el revólver, pero ella no necesitaba saber eso. Necesitaba saber que tenía poder. Control. Que no era una prisionera. Lentamente, ella extendió la mano y tomó la navaja. Dentro, la casa era pequeña pero ordenada.
Una sola habitación con una estufa de hierro en la esquina, una mesa con 2 sillas, un baúl para ropa y el catre angosto donde Mateo dormía. Las paredes de piedra conservaban el calor del fuego que había mantenido encendido durante el día. Mateo avivó las brasas en la estufa, añadiendo leña hasta que las llamas crepitaron fuertemente. La mujer se quedó cerca de la puerta, observando cada uno de sus movimientos. «Hay pan y queso en la mesa», dijo Mateo sin mirarla directamente. «No es mucho, pero es lo que tengo. Y hay agua limpia en el barril junto a la ventana». Ella no se movió hacia la comida. En cambio, sus ojos recorrieron la habitación, catalogando todo, las herramientas colgadas ordenadamente en la pared, la fotografía enmarcada sobre la pequeña repisa, una mujer joven con una niña pequeña, ambas sonriendo, el crucifijo simple sobre la puerta. «¿Vives solo?», preguntó finalmente. «Sí». «¿Por qué?». Mateo dudó, luego decidió darle al menos un fragmento de verdad. «Perdí a mi familia hace 5 años. Vine aquí para estar tranquilo». Algo en la expresión de ella cambió. No se suavizó exactamente, pero la dureza disminuyó un poco. «Lo siento». «Yo también». Mateo extendió una pequeña palangana de agua tibia. «Para tus muñecas. Hay vendas en el baúl si las necesitas». Esta vez ella se acercó, todavía cautelosa pero menos tensa. Colocó la palangana sobre la mesa y comenzó a limpiar suavemente la sangre seca. Mateo notó cómo sus manos temblaban, cómo hacía muecas con cada toque del agua en las heridas abiertas. «Puedo ayudarte con eso», ofreció. «Fui guardia civil. Sé cómo tratar heridas». Ella se congeló. «¿Guardia civil?». «Antes», aclaró rápidamente Mateo. «Ya no. Dejé ese trabajo hace años». «¿Por qué?». «Porque no pude salvar a las personas que más me importaban». Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. Mateo se aclaró la garganta. «Las vendas están en el cajón de arriba. Úsalas si quieres. Yo estaré aquí, junto a la puerta». Se sentó en el suelo de piedra, la espalda contra la pared, donde pudiera ver tanto la puerta como la ventana. La posición también le daba una vista clara de ella, pero lo suficientemente lejos para que no se sintiera acorralada. Ella tomó las vendas del cajón, pero en lugar de sentarse en la cama, se quedó junto a la mesa, de pie. Envolvió torpemente sus muñecas, los dedos demasiado temblorosos para hacer un buen trabajo. Después de observarla luchar durante varios minutos, Mateo habló suavemente. «Si me dejaras ayudarte, podría hacerlo correctamente. Necesitas presión en los cortes más profundos o seguirán sangrando». Ella lo miró durante largo rato, debatiéndose. Finalmente asintió una vez, rígida. Mateo se levantó despacio y se acercó, manteniéndose siempre dentro de su línea de visión. Tomó su muñeca izquierda con delicadeza, sosteniéndola solo lo suficiente para poder trabajar. Sus dedos eran suaves pero firmes mientras limpiaba las heridas con más cuidado, aplicaba un ungüento que tenía guardado para las lastimaduras del ganado y envolvía las vendas con presión exacta. «Esto va a doler», advirtió antes de apretar. Ella apretó los dientes pero no se apartó. Mientras trabajaba en la segunda muñeca, Mateo notó la cicatriz de nuevo. La marca en forma de cruz, pequeña pero deliberada. No era un accidente. Alguien la había marcado intencionalmente. «Esa cicatriz», dijo cuidadosamente. «¿Cuánto tiempo la has tenido?». Ella apartó la mirada. «2 semanas. Me la hicieron cuando me capturaron». 2 semanas. Mateo sintió que el estómago se le apretaba. Eso significaba que quien estuviera detrás de esto todavía estaba activo. Todavía marcando víctimas. La red que había estado persiguiendo hace años no se había disuelto, había evolucionado. «¿Quién es Alfonso?», preguntó Mateo. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas repentinas, pero ella las parpadeó ferozmente. «Mi prometido». O lo era, antes de que descubriera lo que realmente hace. ¿Y qué hace? Compra y vende personas. Su voz era plana, muerta. Principalmente mujeres. Las envía al norte de África, a los burdeles. Algunas al servicio doméstico en casas donde nadie hace preguntas. Yo pensé que era solo un noble rico. Mi padre arregló el compromiso. Yo fui obediente. Se quebró en la última palabra,
el dolor y la vergüenza mezclándose en su voz. No fuiste obediente, dijo Mateo firmemente. Fuiste valiente. Descubriste la verdad y claramente no te quedaste callada. Ella soltó una risa amarga. No. No me quedé callada. Y por eso estoy aquí. Tocó la cicatriz con dedos temblorosos. Me marcó como suya. Como advertencia para otros. Luego me encadenó ahí afuera para que el primer hombre que pasara pudiera. No terminó. No necesitaba hacerlo. Mateo sintió una furia fría y controlada asentarse en su pecho. El tipo de furia que había sentido cuando miraba los cuerpos de aquellas mujeres en el granero hace años. El tipo de furia que lo había impulsado a convertirse en guardia civil en primer lugar. No va a tocarte otra vez, dijo con voz baja pero inflexible. Ni él ni nadie. Ella lo miró con ojos brillantes. No puedes prometerme eso. No sabes lo poderoso que es Alfonso. Tiene conexiones, dinero, hombres que harían cualquier cosa por él. ¿Y yo? Se tocó el collar que colgaba de su cuello, una delicada cadena de oro con un pequeño colgante. Ni siquiera pude quitarme esto. Su último regalo. Su marca. Mateo observó el collar con atención. ¿Quieres que lo quite? No puedo, susurró ella. Si lo encuentran aquí, sabrán que estuve aquí. Pondrán en peligro a cualquiera que me ayudara. Era lógica sólida, aunque Mateo sospechaba que había algo más, algún apego emocional residual, o quizás miedo a deshacerse completamente del último vínculo con su vida anterior. No presionó. Entonces lo guardas, dijo simplemente. A veces las cosas del pasado nos recuerdan porque no podemos volver atrás. Terminó de vendar la segunda muñeca y retrocedió. Ya está. Trata de mantenerlas secas. Cambiaré las vendas mañana. Ella miró sus muñecas envueltas, flexionando los dedos experimentalmente. Gracias. Era la primera vez que le daba las gracias. Mateo asintió, reconociendo el peso de esas palabras. La cama es tuya, dijo, regresando a su lugar junto a la puerta. Duerme si puedes. Pero ella no se movió hacia la cama. En cambio, se quedó junto a la mesa, los dedos aferrando la navaja que él le había dado, los ojos fijos en la puerta como si esperara que se abriera de golpe en cualquier momento. Pasó una hora. Luego otra. Mateo se quedó quieto, consciente de que cualquier movimiento podría asustarla. Afuera, el viento comenzó a soplar, silbando suavemente alrededor de las esquinas de la casa. Finalmente, cuando el agotamiento superó al miedo, ella se dirigió al catre. No se acostó, se sentó en el borde, la espalda contra la pared, la navaja sobre su regazo, vigilando a Mateo con ojos que luchaban por permanecer abiertos. No voy a dormirme, murmuró, más para sí misma que para él. No tienes que hacerlo, respondió Mateo suavemente. Pero si lo haces, estarás segura. Te lo prometo. Sus ojos se cerraron. Se abrieron. Se cerraron de nuevo, más tiempo esta vez. Mateo observó cómo la tensión gradualmente se escurría de sus hombros, cómo su respiración se volvía más profunda y regular. Cuando finalmente se quedó dormida, todavía sentada, la cabeza inclinada contra la pared de piedra, Mateo se permitió exhalar completamente por primera vez en horas. Miró hacia la fotografía en la repisa. Carmen y Elena, congeladas para siempre en ese momento de felicidad. Había vivido 5 años con su fantasma, con el peso aplastante de no haber estado allí cuando más lo necesitaban. Pero esta mujer, esta desconocida sin nombre que había caído en su vida encadenada y sangrando, estaba viva. Y mientras permaneciera bajo su techo, haría todo lo posible para mantenerla así. Incluso si eso significaba enfrentarse a un enemigo que no conocía, con recursos que no tenía, contra probabilidades que no podía calcular. Incluso si eso significaba arriesgarlo todo de nuevo. El amanecer llegó lentamente, filtrando luz gris a través de la única ventana de la casa. Mateo no había dormido. Se había quedado exactamente donde estaba, escuchando cada sonido, el crepitar del fuego muriendo, el viento contra las contraventanas, los ocasionales murmullos de la mujer mientras soñaba con cosas que la hacían temblar incluso dormida. Cuando la primera luz tocó su rostro, ella despertó con un sobresalto, la mano volando hacia la navaja. Sus ojos buscaron frenéticamente la habitación hasta que encontraron a Mateo, todavía en su lugar junto a la puerta.
Buenos días, dijo él suavemente. Ella parpadeó, como si no pudiera creer que realmente había dormido, que realmente había despertado en el mismo lugar donde se había quedado dormida. No, no te moviste. Te dije que no lo haría. Lentamente, ella bajó la navaja. Se frotó el rostro con manos temblorosas, estudiando las vendas limpias en sus muñecas como si fueran evidencia de que la noche anterior realmente había sucedido. Haré café, dijo Mateo, poniéndose de pie. Y hay pan si tienes hambre. No tengo hambre. Deberías comer de todos modos. Necesitas fuerza. Ella lo observó moverse por la pequeña habitación, avivando el fuego, llenando la cafetera con agua del barril, cortando pan de la hogaza en la mesa. Cada movimiento era deliberado, visible, nunca acercándose demasiado a ella. Después de varios minutos, ella habló. Todavía no te he dicho mi nombre. Mateo miró por encima del hombro. No tienes que hacerlo si no quieres. Es Isabela. Lo dijo como si estuviera probando el nombre, verificando si todavía le pertenecía. Isabela Romero de Barcelona. Un placer conocerte, Isabela. Mateo vertió café en 2 tazas de lata y colocó una sobre la mesa cerca de ella. Aunque desearía que hubiera sido en circunstancias diferentes. Ella tomó la taza pero no bebió inmediatamente. ¿Por qué eres guardia civil? Corrigió Mateo. ¿Y por qué? Porque pensé que podría ayudar. Hacer justicia. Proteger a los que no podían protegerse a sí mismos. Se sentó en la silla opuesta, manteniendo la mesa entre ellos. Resultó que no era tan bueno en eso como pensaba. ¿Tu familia? Mateo asintió lentamente. Había estado investigando un caso. Una red de traficantes. Me obsesioné con ello, pasaba días enteros fuera de casa. Una noche, mientras estaba en Toledo siguiendo una pista, hubo un incendio. En mi casa. Su voz se mantuvo firme solo por pura fuerza de voluntad. Mi esposa Carmen y mi hija Elena estaban dentro. Para cuando llegué, ya era demasiado tarde. Isabela inhaló bruscamente. Fue accidental. Eso dijeron. Mateo miró su café, viendo su propio reflejo distorsionado en la superficie oscura. Pero había hombres en el pueblo que hacían preguntas sobre mi investigación. Y el fuego comenzó justo después de que una de mis fuentes fue encontrada muerta. Hizo una pausa. Nunca pude probarlo. Pero en mi corazón, sé que fue un mensaje. Que me acerqué demasiado a algo que alguien poderoso quería mantener oculto. Y por eso dejaste la Guardia Civil. Dejé todo, admitió Mateo. El trabajo, el pueblo, las personas que conocía. Vine aquí para desaparecer. Para dejar de hacer preguntas. Para dejar de meter mi nariz donde podría hacer que más personas murieran. Isabela lo estudió durante un largo momento. Pero ahora me estás ayudando. Sabiendo lo que podría costarte. Sí. ¿Por qué? Mateo finalmente levantó la vista para encontrarse con esos ojos verdes intensos. Porque cuando te encontré anoche, vi esa cicatriz en tu muñeca. La he visto antes, Isabela. En 4 mujeres muertas, hace 3 años. Era el caso que estaba investigando cuando mi familia murió. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa. Durante 5 años, he vivido diciéndome que era mejor no involucrarse. Que era más seguro permanecer solo, hacer mi trabajo, no hacer olas. Pero cuando te vi ahí afuera, encadenada, me di cuenta de que si te daba la espalda, si dejaba que te llevaran o te mataran cuando tenía el poder de impedirlo, entonces Carmen y Elena murieron por nada. Entonces yo moriría por nada. Las lágrimas corrieron silenciosamente por las mejillas de Isabela. No sollozó, no emitió ningún sonido, pero las lágrimas fluían libremente. No me conoces. Podrías morir ayudándome. Quizás, concordó Mateo. Pero al menos moriría siendo el hombre que solía ser. El que quería ser. Isabela limpió sus lágrimas con dedos temblorosos. Alfonso no se detendrá. Tiene hombres, muchos hombres. Y tiene amigos poderosos. Incluso en la Guardia Civil. Mateo se quedó muy quieto. ¿Qué quieres decir? Tomé algo de él antes de que me capturaran, explicó Isabela. Un libro.
Un libro de contabilidad donde mantiene registros de cada mujer que compra, cada hombre al que le paga, cada oficial que recibe su dinero para mirar hacia otro lado. Su voz tembló. Hay nombres ahí, Mateo. Nombres de hombres respetables. Comandantes. Políticos. Incluso sacerdotes. El corazón de Mateo latía con fuerza. ¿Dónde está ese libro ahora? Los ojos de Isabela se nublaron. No, no lo sé. Lo escondí en algún lugar antes de que me encontraran, pero golpearon mi cabeza tan fuerte cuando me capturaron que no puedo recordar dónde. Tocó su sien, donde Mateo ahora notaba un moretón amarillento casi desvanecido. Sigo teniendo destellos, una iglesia, una estatua, tierra bajo mis uñas, pero no puedo juntarlo todo. Mateo asimiló esta información, comprendiendo las implicaciones. Si tal libro existía y Alfonso no lo había recuperado, entonces Isabela no era solo una prometida fugitiva. Era una testigo. Una amenaza existencial para todo el imperio criminal de Alfonso y todos los hombres poderosos conectados a él. Y eso significaba que vendrían por ella con todo lo que tuvieran. Necesito revisar afuera, dijo Mateo, levantándose. Ver si hay señales de que alguien haya estado merodeando durante la noche. Tú quédate adentro. Pero Isabela se levantó también. No. Voy contigo. No me dejarás sola sin saber dónde estás. Mateo abrió la boca para discutir, luego la cerró. Comprendió. Ella necesitaba ver por sí misma que era seguro. Que él no estaba mintiendo sobre estar solo, sobre el peligro, sobre nada. Está bien, accedió. Pero quédate cerca de mí. Afuera, el aire de la mañana era cortante y frío, llevando la promesa de invierno. Mateo caminó el perímetro de la propiedad lentamente, estudiando el suelo en busca de señales. Isabela lo seguía unos pasos atrás, sus ojos escaneando los campos abiertos y las colinas distantes con la hipervigilancia de alguien que había aprendido a esperar peligro de cada sombra. Cerca de la línea de árboles que marcaba el borde este de su tierra, Mateo se detuvo. Se arrodilló, tocando las huellas en la tierra suave. ¿Qué es?, preguntó Isabela, su voz tensa. Cascos de caballo, respondió Mateo. Frescos. De anoche, probablemente mientras dormíamos. Siguió las huellas con la vista. Vinieron desde el camino, se quedaron aquí, señaló un área donde la hierba estaba aplastada, observando la casa. Luego dieron la vuelta y regresaron por donde vinieron. Isabela se envolvió los brazos alrededor de su cuerpo. Me encontraron. Encontraron mi casa, corrigió Mateo. Pero no saben con certeza que estás aquí. Si lo supieran, habrían atacado. Se levantó, limpiando la tierra de sus manos. Están explorando. Tratando de averiguar dónde podrías haber ido. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mateo miró hacia las colinas, calculando. Depende de cuántos lugares tengan que revisar. Si están verificando cada casa y granja en un radio de 20 kilómetros. Podríamos tener días. Si tienen información que les dice que mires aquí específicamente. Dejó la frase sin terminar. Isabela asintió, comprendiendo. Regresaron a la casa en silencio, pero ahora era un silencio diferente, no de desconfianza, sino de dos personas comenzando a entender que sus destinos estaban entrelazados, les gustara o no. Dentro, Mateo sacó su viejo mapa de la región y lo extendió sobre la mesa. Muéstrame dónde te capturaron. Isabela se inclinó sobre el mapa, su dedo trazando líneas inciertas. Aquí. O cerca de aquí. En las afueras de Segovia. Estaba tratando de llegar a Madrid, pensando que podría perderme en una ciudad grande. ¿Y dónde estabas antes de eso? ¿Dónde podrías haber escondido el libro? Ella cerró los ojos, presionando los dedos contra sus sienes como si pudiera exprimir físicamente los recuerdos. Había una iglesia. Pequeña. Con una estatua de Santa Teresa en el jardín. Y había flores. Lirios blancos. Los recuerdo porque tenía tierra debajo de mis uñas después. Mateo sintió un destello de esperanza. Eso es algo. Hay 3 iglesias pequeñas entre aquí y Segovia, todas con jardines. Si cavaste en el jardín. El cementerio, interrumpió Isabela repentinamente, sus ojos abriéndose de golpe. No el jardín. El cementerio. Había lápidas.
Y una de ellas tenía el nombre de Mendoza. Su respiración se aceleró. Alfonso Mendoza. Es su familia. El cementerio de su familia. Escondiste su libro de contabilidad en el cementerio de su propia familia, dijo Mateo lentamente, y a pesar de la gravedad de la situación, sintió una chispa de admiración. Eso es brillante. O suicida, murmuró Isabela. Porque si quiero recuperarlo, tendrías que volver ahí. Mateo se enderezó, su mente ya trabajando a través de las imposibilidades logísticas. ¿Dónde está exactamente este cementerio? A las afueras de Ávila. En los terrenos de la finca Mendoza. Isabela se dejó caer en la silla, su rostro pálido. Es imposible. Hay guardias. Muros altos. ¿Y si Alfonso sospecha que el libro podría estar allí? Probablemente ya lo buscó, terminó Mateo. Pero si no lo encontró, eso significa que lo escondiste bien. ¿Recuerdas algo más? ¿Qué tumba? ¿Cómo lo enterraste? Isabela sacudió la cabeza, frustrada. Sigo viendo imágenes pero no puedo conectarlas. Necesito tiempo. Tiempo es lo único que no tenemos mucho, dijo Mateo. Pero vio el agotamiento en su rostro, la forma en que sus manos temblaban, y se ablandó. Pero podemos darte un poco. Descansa. Come. Deja que tu mente se aclare. Los recuerdos vendrán. El resto de la mañana pasó en una rutina cautelosa. Mateo salió a alimentar a su caballo y verificar el ganado, solo unas pocas vacas y cabras que mantenía para leche y carne. Isabela permaneció adentro, aunque ahora se paraba cerca de la ventana, observando en lugar de esconderse. Cuando regresó, ella había preparado más café y había intentado ordenar un poco la habitación, un gesto pequeño pero significativo de alguien que comenzaba a sentir que tal vez podría quedarse. Compartieron un almuerzo silencioso de pan, queso y aceitunas. Mateo notó que Isabela comía lentamente, como si no estuviera acostumbrada a la comida simple, o como si su estómago hubiera olvidado cómo procesar algo después de días de hambre. ¿Cuánto tiempo estuviste encadenada ahí afuera?, preguntó suavemente. No lo sé, admitió ella. Perdí la noción del tiempo. Un día, tal vez dos. Hacía tanto frío que dejé de sentir mis manos. ¿Por qué te dejaron ahí? ¿Por qué no simplemente matarme? Isabela terminó su pregunta. Porque Alfonso no quiere que muera. Quiere que sufra. Quiere romperme hasta que suplique volver con él. Y luego. Su voz se endureció. Y luego me convertiría en un ejemplo. Una advertencia para cualquier otra mujer que pensara en desafiarlo. La tarde trajo un visitante inesperado. Mateo estaba afuera reparando una sección de cerca rota cuando vio una figura familiar caminando por el sendero, un hombre mayor vestido con sotana negra, una pequeña cruz de madera colgando de su cuello. Padre Luis, Mateo llamó, sorprendido. El sacerdote rara vez hacía el viaje desde San Martín de la Sierra a menos que fuera importante. El padre Luis levantó una mano en saludo, pero su rostro estaba tenso. Cuando llegó lo suficientemente cerca para hablar en voz baja, dijo, Mateo, necesito advertirte. Hay hombres en el pueblo haciendo preguntas sobre ti. El estómago de Mateo se hundió. ¿Qué tipo de preguntas? Si vives solo. Si alguien te ha visitado recientemente. Si posees armas. El sacerdote miró hacia la casa. Mateo, ¿qué has hecho? Nada malo, respondió Mateo firmemente. Pero sí ayudé a alguien que lo necesitaba. Y aparentemente a algunas personas no les gusta eso. El padre Luis suspiró. ¿Es la muchacha de la que hablan? ¿Isabela Romero? Mateo se quedó muy quieto. ¿Mencionaron su nombre? No. Pero describieron a una mujer joven con cabello oscuro y ojos verdes inusuales. Dijeron que fue robada de su prometido y que están desesperados por encontrarla y devolverla a salvo. El sacerdote hizo una pausa. También ofrecieron una recompensa considerable por información que conduzca a su recuperación. ¿Y qué les dijiste? Que no había visto a tal mujer. El padre Luis puso una mano en el hombro de Mateo. Pero, hijo mío, si está contigo, debes saber que estos hombres no parecían bondadosos. Y uno de ellos usaba el uniforme de la Guardia Civil. Mateo sintió que su sangre se helaba. ¿Viste su rango?
Comandante, dijo el padre Luis suavemente. Con una insignia que decía García. El mundo se inclinó. Comandante García. Su antiguo superior. El hombre que había entrenado a Mateo, que lo había guiado a través de sus primeros casos, que había estado a su lado en el funeral de Carmen y Elena. El hombre cuyo nombre ahora estaba presuntamente en el libro de contabilidad de Alfonso. Mateo, dijo el padre Luis urgentemente, ¿qué está pasando? Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta de la casa se abrió. Isabela salió, sus ojos yendo inmediatamente al sacerdote. Su mano se deslizó hacia el bolsillo donde Mateo sabía que guardaba la navaja. Está bien, dijo Mateo rápidamente. Isabela, este es el padre Luis. Es un amigo. El padre Luis estudió a Isabela con ojos amables pero perspicaces. Niña, estás aquí por tu propia voluntad. Isabela vaciló, luego asintió. Sí, padre. Mateo me salvó la vida. No me retiene contra mi voluntad. ¿Y el hombre que te busca? Tu prometido. Es un monstruo, dijo Isabela simplemente. Compra y vende mujeres, padre. Y tiene hombres poderosos protegiéndolo. Si me encuentran. No terminó. El padre Luis exhaló pesadamente. Entonces ambos están en gran peligro. Miró a Mateo. Estos hombres volverán. Y cuando lo hagan, harán más que hacer preguntas. Lo sé, dijo Mateo. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Días, quizás. Fueron hacia el norte después de dejar el pueblo, pero preguntaron sobre todas las propiedades dentro de 20 kilómetros. Eventualmente trabajarán su camino de regreso aquí. Mateo asintió, su mente ya haciendo planes. Gracias por la advertencia, padre. Mateo, el sacerdote dudó, hay algo más. Uno de los hombres dejó esto en la iglesia. Sacó una carta doblada de su bolsillo. Dijo que si veía a un tal Mateo Rivera, debería entregársela. Con dedos que no temblaban solo por pura voluntad, Mateo tomó la carta. Reconoció el sello inmediatamente, el escudo de armas de la familia Mendoza. La abrió y leyó. Estimado señor Rivera. He escuchado que puede estar usted dando refugio a una propiedad que me fue robada recientemente. Confío en que esto es simplemente un malentendido. Un hombre de su historia ciertamente comprendería las complejidades de la ley y el orden. La señorita Romero está enferma, señor Rivera. Necesita tratamiento médico y el cuidado de su familia. Su continua ausencia solo causa sufrimiento a quienes la aman. Le pido cortésmente que haga lo correcto y me la devuelva. A cambio, estaré dispuesto a pasar por alto este desafortunado incidente. Sin embargo, si elige continuar por este camino de interferencia, me temo que las consecuencias serán desagradables. Para ambos. Atentamente. Don Alfonso Mendoza. Mateo releyó la carta 2 veces, analizando cada palabra. Era un mensaje cuidadosamente elaborado, suficientemente educado para parecer razonable, suficientemente amenazante para dejar claras las apuestas. Y lo más revelador, Alfonso sabía exactamente quién era Mateo. Sabía sobre su pasado en la Guardia Civil. Lo que significaba que Alfonso había estado investigando. Preparándose. ¿Qué dice?, preguntó Isabela en voz baja. Mateo le entregó la carta. Observó cómo su rostro se ponía pálido mientras leía, cómo sus manos comenzaban a temblar. Él sabe dónde estoy, susurró. Mateo, él sabe. Sabe que estás en algún lugar de esta área, interrumpió Mateo. Pero si supiera exactamente dónde, ya estaría aquí. Esto es un farol. Está tratando de asustarnos para que hagamos algo estúpido. ¿Y si no es un farol? Entonces nos preparamos. Mateo miró al padre Luis. Necesito que hagas algo por mí. Lo que pueda. Si algo me pasa, si Alfonso y sus hombres llegan y las cosas salen mal, necesito que vayas a Madrid. A las oficinas de la Guardia Civil. Pregunta por el capitán Ramón Delgado. Era mi compañero antes de que dejara el cuerpo. Dile lo que está pasando. Dile sobre Alfonso, sobre García, sobre todo. Mateo, el padre Luis se veía alarmado, estás hablando como si fueras a morir. Estoy hablando como alguien que se está preparando para todas las posibilidades, corrigió Mateo. ¿Lo harás? Lentamente, el sacerdote asintió.
Lo haré. Pero rezo para que no sea necesario. Después de que el padre Luis se fue, Mateo e Isabela se quedaron en el patio viendo cómo su figura se hacía más pequeña en el camino de regreso al pueblo. Deberías dejarme ir, dijo Isabela de repente. Antes de que esto se vuelva peor. Mateo la miró. ¿Es eso lo que quieres? No, admitió ella. Pero no quiero que mueras por mí. No voy a morir, dijo Mateo con más confianza de la que sentía. Y no voy a dejarte ir a menos que tú elijas irte. Esa es la diferencia entre Alfonso y yo, Isabela. Él te trata como propiedad. Yo te trato como una persona. Y las personas tienen elección. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No he tenido elección en nada durante mucho tiempo. Ahora la tienes, dijo Mateo suavemente. Así que elige. ¿Te quedas o te vas? Isabela miró hacia las colinas distantes, hacia la libertad que podría encontrar si simplemente empezaba a caminar. Luego miró hacia la pequeña casa de piedra, hacia el hombre que se había parado entre ella y la muerte sin conocerla, sin pedirle nada a cambio. Me quedo, dijo. Al menos hasta que pueda recordar dónde está el libro. Hasta que pueda luchar adecuadamente. Mateo asintió. Entonces empezamos a prepararnos. Los siguientes 2 días pasaron en una extraña mezcla de rutina doméstica y preparación para la guerra. Mateo enseñó a Isabela a cargar y disparar su viejo revólver de reserva. Practicaron en la parte trasera de la propiedad, lejos de oídos curiosos, con Isabela aprendiendo a estabilizar su respiración, a apuntar con ojos en lugar de manos, a no anticipar el retroceso. No era una tiradora natural, pero tenía determinación. Y eso, Mateo sabía, valía tanto como la habilidad. Por las tardes, trabajaban juntos fortaleciendo las defensas de la casa. Mateo reforzó las contraventanas, verificó y volvió a verificar sus suministros de municiones, mapeó rutas de escape si necesitaban huir rápidamente. Isabela. Isabela comenzó a recordar. Llegó en fragmentos al principio. El olor de los lirios blancos activando un recuerdo del cementerio. El sonido del viento en los árboles recordándole cómo se sentía cuando corrió de Alfonso, sin aliento y aterrorizada, con el libro de contabilidad metido en su vestido. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego después de la cena, ella habló repentinamente. Había una tumba. Pequeña. Para un niño. Su voz era distante, perdida en el recuerdo. María Teresa Mendoza. Murió a los 6 años, en 1870. Alfonso. Alfonso me contó sobre ella una vez. Su hermana menor. Ella fue la única persona que dijo haber amado alguna vez. Mateo escuchó en silencio, dejándola trabajar a través de los recuerdos a su propio ritmo. La tumba tenía un ángel de mármol, continuó Isabela. Pequeño. Llorando. Y había un espacio hueco debajo donde las raíces de un árbol cercano habían crecido. Ahí fue donde lo puse. Envuelto en tela oleada, metido en esa pequeña cavidad oscura y cubierto con tierra y hojas. En la tumba de su hermana, murmuró Mateo. Isabela, eso es. Cruel, terminó ella. Lo sé. Pero pensé que si alguien lo encontraba y se lo contaba a Alfonso, tal vez lo haría pensar. Tal vez vería lo que se había convertido. Lo que haría incluso con los recuerdos de alguien a quien amó. No fue cruel, Mateo quiso decir. Fue justicia poética. Pero se guardó ese pensamiento para sí mismo. ¿Crees que podríamos recuperarlo?, preguntó Isabela. Si tuviéramos ese libro, ¿podríamos detener a Alfonso? Posiblemente, dijo Mateo con cautela. Si los nombres que mencionaste están realmente allí, y si podemos hacer llegar el libro a las personas correctas antes de que Alfonso nos detenga. Es mucho, sí, señaló Isabela. Lo es, concordó Mateo. Por eso necesitamos pensar esto cuidadosamente. No podemos simplemente irrumpir en el cementerio. Necesitaríamos un plan. Distracción. Conocimiento interno de la propiedad. Yo tengo conocimiento interno, dijo Isabela. Estuve comprometida con Alfonso durante 6 meses. Conozco el diseño de la finca, las rutinas de los guardias, donde están las debilidades en el perímetro. Mateo la estudió. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás.
No he tenido vuelta atrás desde el momento en que descubrí lo que era Alfonso, respondió Isabela. Esta es mi única oportunidad de detenerlo. De detenerlos a todos. Pasaron la siguiente hora mapeando la finca Mendoza basándose en los recuerdos de Isabela. Ella dibujó el diseño de memoria, la casa principal, los jardines, el cementerio en la esquina noroeste, el muro que rodeaba toda la propiedad. Los guardias cambian cada 4 horas, explicó. Pero hay un punto débil aquí, señaló el lado este del muro, donde el terreno es irregular y los arbustos crecen espesos. Alfonso siempre decía que debía limpiarlo, pero nunca lo hizo porque le gustaba cómo se veía silvestre. ¿Y el cementerio? Generalmente sin vigilancia por la noche. Alfonso es supersticioso sobre los muertos. No le gusta que sus guardias los molesten después del anochecer. Era información valiosa. Posiblemente suficiente para hacer que una operación de recuperación funcionara. Pero había un problema. Incluso si entramos y salimos con éxito, dijo Mateo, Alfonso sabrá que fuiste tú quien tomó el libro. Sabrá que yo te ayudé. Vendrá tras nosotros con todo lo que tiene. Lo sé, dijo Isabela en voz baja. Por eso después de que tengamos el libro, tendremos que desaparecer. Ambos. Hasta que podamos hacer llegar la evidencia a las personas correctas. Eso significa dejar mi casa. Mi tierra. Todo lo que he construido aquí. Isabela bajó la mirada. No debería pedirte eso. No me lo pediste, señaló Mateo. Yo elegí ayudarte. Y. La finca Mendoza se elevaba contra el cielo nocturno como una fortaleza, sus muros blancos reflejando la luz de la luna llena. Mateo e Isabela observaban desde un bosquecillo de árboles a medio kilómetro de distancia, estudiando los patrones de movimiento de los guardias. 4 en el muro este, murmuró Isabela. 2 en la puerta principal. Probablemente más dentro. Más de lo que recordabas, señaló Mateo. Alfonso sabe que vendremos, dijo Isabela. Está preparado. Mateo consideró esto. El plan original, escalar el muro este donde los arbustos proporcionaban cobertura, cruzar el jardín hasta el cementerio, recuperar el libro y salir, ahora parecía peligrosamente inadecuado. Necesitamos una distracción, dijo. Algo que atraiga a algunos de esos guardias lejos del cementerio. ¿Cómo qué? Antes de que Mateo pudiera responder, escucharon cascos detrás de ellos. Ambos giraron, armas levantadas, solo para ver una figura familiar emergiendo de la oscuridad. Don Roberto, montando un caballo fino, con otro hombre junto a él, más joven, con la misma complexión elegante pero ojos más duros. Papá, siseó Isabela. ¿Qué haces aquí? Ayudando, dijo don Roberto simplemente. Señaló al hombre junto a él. Este es Tomás. Ha trabajado para Alfonso durante 5 años. Pero ya no. Tomás desmontó, sus movimientos tensos. Don Alfonso me ordenó encontrarte y traerte de vuelta. Pero no puedo. No después de lo que vi, lo que me hizo hacer. Su voz se quebró. Tengo una hija de 6 años. Cada vez que miraba a las mujeres que nos ordenaba transportar, veía el rostro de mi hija. Y me di cuenta de que si no detenía a Alfonso ahora, algún día podría ser ella quien fuera comprada y vendida. Mateo estudió a Tomás cuidadosamente, buscando engaño. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque conozco el diseño de la finca mejor que Isabela, respondió Tomás. Sé dónde están todos los guardias estacionados esta noche. Sé que Alfonso está esperando que vengas. Y sé cómo burlar sus defensas. ¿Cómo? Tomás sacó un mapa dibujado a mano de su abrigo. Hay un túnel, viejo, de cuando la finca fue construida hace 200 años. Fue usado para esconder a la familia durante las guerras. Alfonso lo selló hace años, pero yo sé dónde está la entrada. Y tengo una llave. Isabela miró a su padre. ¿Tú orquestaste esto? Fui a Barcelona como prometí, explicó don Roberto. Pero mientras estaba allí, comencé a hacer preguntas. Encontré a Tomás, quien estaba buscando una manera de salir. Le ofrecí protección para él y su hija si nos ayudaba. Podría ser una trampa, advirtió Mateo. Podría, concordó don Roberto. Pero es tu mejor oportunidad. Y he puesto la vida de mi hija en tus manos una vez antes, señor Rivera. Ahora estoy poniendo la mía también.
Mateo tomó una decisión. Muéstranos este túnel. La entrada estaba oculta en una pequeña estructura de piedra a 100 metros al sur del muro principal, aparentemente un antiguo pozo de agua que había sido sellado. Tomás usó su llave para abrir un compartimento escondido, revelando escaleras de piedra descendiendo a la oscuridad. El túnel sale dentro del cementerio, explicó en voz baja. Justo debajo de la tumba de María Teresa. Alfonso nunca lo usa, dice que es de mala suerte disturbar a los muertos. Conveniente, murmuró Mateo. Miró a don Roberto. Tú y Tomás permanecen aquí. Si no regresamos en una hora, cabalguen a Madrid y encuentren al capitán Delgado. Cuéntenle todo. Voy contigo, insistió don Roberto. Papá. He fallado en protegerte una vez, dijo firmemente. No fallaré de nuevo. No había tiempo para discutir. Mateo asintió bruscamente y comenzó a descender las escaleras, con Isabela siguiéndolo y don Roberto y Tomás cerrando la retaguardia. El túnel era estrecho y húmedo, oliendo a tierra y tiempo. Mateo llevaba una pequeña linterna, su luz apenas penetrando la oscuridad espesa. Sus pasos hacían eco suavemente en las paredes de piedra. Después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo 10 minutos, el túnel comenzó a ascender. Tomás se adelantó, señalando un mecanismo en la pared. Aquí. Esto abre la entrada del cementerio. Pero hará ruido cuando se mueva la piedra. ¿Cuán cerca están los guardias más cercanos?, preguntó Mateo. Deberían estar en el muro este, respondió Tomás. Pero con las defensas adicionales de Alfonso, no puedo estar seguro. Mateo miró a Isabela. Ella asintió, estaba lista. Tomás tiró de la palanca. Con un gruñido de piedra contra piedra, una sección del suelo del cementerio se deslizó hacia un lado, revelando el cielo nocturno arriba. Mateo subió primero, revólver listo, escaneando el área. Estaban entre lápidas, tal como Tomás había dicho. Y allí, a 10 metros de distancia, estaba la tumba de María Teresa, un pequeño ángel de mármol llorando sobre una pequeña placa de piedra. Despejado, susurró. Ayudó a Isabela a subir, luego a don Roberto. Tomás permaneció abajo, manteniendo abierta la salida de escape. Isabela se arrodilló junto a la tumba del ángel, sus dedos buscando en la base. Debería haber un hueco aquí, donde las raíces crecieron. Isabela Romero. La voz llegó de las sombras más allá de las lápidas. Fría. Controlada. Llena de arrogancia tranquila. Alfonso Mendoza salió a la luz de la luna. Era exactamente como Isabela lo había descrito, apuesto de una manera cruel, vestido impecablemente incluso a medianoche, con ojos que veían a las personas como objetos para ser poseídos. Detrás de él, 5 guardias armados emergieron de sus posiciones ocultas. Habían estado esperando. Observando. Dejándolos entrar. Sabía que vendrías, dijo Alfonso suavemente. Mi querida prometida, tan predecible en tu obstinación. No soy tu prometida, dijo Isabela, poniéndose de pie. Su mano se movió hacia el revólver en su cinturón. Te aconsejo que no hagas eso, dijo Alfonso. Mis hombres están armados. Tú estás rodeada. Y francamente, preferiría no manchar el lugar de descanso de mi hermana con sangre. Pero lo haré si me fuerzas. Mateo se adelantó, colocándose parcialmente frente a Isabela. Déjala ir. Esto es entre tú y yo ahora. Alfonso rió, un sonido suave y musical que era de alguna manera más aterrador que cualquier grito. ¿El vaquero valiente? Así, Mateo Rivera. Ex guardia civil. Viudo. Ermitaño. El comandante García me habló mucho de ti. Estoy seguro que sí, dijo Mateo. Me dijo que eras un hombre de principios, continuó Alfonso. Incómodo. Preguntón. El tipo de hombre que no sabe cuándo dejar las cosas en paz. Dio un paso más cerca. Pero también me dijo que eras un hombre con debilidades. Una familia muerta que te obsesiona. Culpa que te carcome. El tipo de hombre que podría hacer algo estúpido tratando de salvar a alguien para compensar a aquellos que no pudo salvar. Tiene razón sobre eso, admitió Mateo. Pero se equivocó sobre una cosa. ¿Qué? Pensó que la culpa me volvería débil. La vuelve implacable. Alfonso sonrió. Palabras valientes.
Pero está superado en número y fuera de tu alcance. Así que aquí está lo que va a pasar. Isabela regresa conmigo. Tú y tu amigo, hizo un gesto hacia don Roberto, se van y nunca más se menciona. Todos seguimos con nuestras vidas. ¿Y el libro de contabilidad?, preguntó Isabela. Así. Mi pequeño libro. Alfonso se acercó a la tumba del ángel, arrodillándose donde Isabela había estado buscando. Sus dedos encontraron el hueco entre las raíces, y con un movimiento triunfante, sacó un paquete envuelto en tela oleada. Lo desenvolvió, revelando un libro de cuero delgado lleno de filas precisas de números y nombres. ¿Buscabas esto? Lo sostuvo en alto, dejándolo brillar bajo la luz de la luna. Inteligente de tu parte esconderlo aquí, Isabela. Cerca de casa pero inesperado. Desafortunadamente para ti, empecé a sospechar después de que García mencionó tu visita a este preciso cementerio el día antes de que desaparecieras. Solo requirió una búsqueda meticulosa para encontrarlo. El corazón de Isabela se hundió. Había venido por nada. Alfonso ya tenía el libro. Pero entonces vio algo en su expresión, una tensión alrededor de sus ojos, una rigidez en cómo sostenía el libro. Estás mintiendo, dijo ella de repente. Acabas de encontrarlo ahora. Cuando yo señalé exactamente dónde estaba. El rostro de Alfonso titubeó solo un instante, pero fue suficiente. Gracias, mi amor, dijo con una sonrisa fría. Habría tardado horas en buscarlo correctamente. Pero ahora tengo tanto lo que buscaba. Tenías razón sobre una cosa, dijo Isabela. Sus dedos se movieron hacia el collar alrededor de su cuello, el que no había quitado, el último regalo de Alfonso. Dije que no podía quitarme esto. Que si lo encontraban aquí, sabrías que estuve aquí. Con un movimiento rápido, arrancó el collar y lo arrojó al suelo. Algo pequeño cayó del colgante, un dispositivo diminuto, no más grande que una moneda. Alfonso se quedó muy quieto. Un rastreador, dijo Isabela con amargura. Por eso siempre supiste dónde estaba. Por eso García sabía exactamente dónde mirar. No era su investigación brillante. Era tu dispositivo reportándome mi ubicación todo el tiempo. Inteligente, dijo Alfonso suavemente. Pero inútil ahora. Todavía tienes lo que quiero. Y yo tengo el libro. Estamos en un punto muerto. No, vino una nueva voz desde las sombras. No lo estás. El comandante García emergió del lado opuesto del cementerio, su revólver desenfundado. Pero no apuntaba a Mateo o Isabela. Apuntaba a Alfonso. Comandante, dijo Alfonso con sorpresa genuina. ¿Qué haces? Mi trabajo, respondió García. Su voz sonaba cansada, envejecida. Durante años, he mirado hacia otro lado. He tomado tu dinero, he protegido tus operaciones, he traicionado todo juramento que hice. Pero esta noche, Mateo Rivera me recordó quién solía ser. Miró a Mateo. Cuando viniste a mi casa esta tarde, cuando me mostraste las pruebas que el padre Luis había compilado, cuando me preguntaste si quería que mi legado fuera el de un hombre que protegió a monstruos, me hizo pensar. Mateo mantuvo su rostro neutral, aunque interiormente estaba confundido. No había ido a la casa de García. No había mostrado ninguna prueba. Pero claramente García estaba jugando algún tipo de juego. Tengo dos opciones, continuó García. Puedo continuar protegiendo a Alfonso, sabiendo que eventualmente la verdad saldrá y destruirá todo lo que soy. O puedo terminar esto ahora, en mis términos, y mantener al menos un fragmento de dignidad. Estás cometiendo un error, dijo Alfonso, pero había pánico en su voz ahora. Ya cometí mi error, dijo García. Hace años, cuando tomé tu primer soborno. Esta es mi oportunidad de corregirlo. Bajó su arma ligeramente y miró a Mateo. Dentro de la casa principal hay una caja fuerte. La combinación es 14 de julio de 32. Dentro encontrarás documentos, contratos, recibos, cartas, que corroboran todo en ese libro de contabilidad. Junto con evidencia de sobornos pagados a más de 20 funcionarios, incluyéndome a mí. García, gruñó Alfonso, si haces esto. Estás terminado, Alfonso, interrumpió García. Y yo también. Pero al menos iré sabiendo que finalmente hice una cosa correcta. Los guardias de Alfonso se movieron inquietos, inseguros de qué hacer con su comandante y su empleador en desacuerdo.
Y en ese momento de indecisión, Tomás emergió del túnel. Pero no estaba solo. Detrás de él venían 6 hombres más, todos vistiendo uniformes de la Guardia Civil. El capitán Delgado a la cabeza. Comandante García, dijo Delgado firmemente. Baje su arma. Está bajo arresto por soborno, obstrucción de la justicia y complicidad con operaciones de trata. García bajó su revólver lentamente. Capitán. Supongo que el padre Luis llegó a usted después de todo. Llegó, confirmó Delgado. Con bastante evidencia. Incluyendo su confesión grabada de esta tarde. No hubo confesión esta tarde, dijo García confundido. Delgado sonrió levemente. No. Pero acabas de dar una ahora. Comprensión albaeó en el rostro de García. Había sido superado en astucia. El padre Luis había ido a Delgado días atrás. Todo esto, la visita de García a la finca de Mateo, la confrontación en el cementerio, había sido orquestado para hacer que García y Alfonso se incriminaran. Muy inteligente, murmuró García. Miró a Mateo. Tú planeaste esto. Mateo sacudió la cabeza. No yo. El padre Luis y el capitán Delgado. Yo solo hice mi parte. Alfonso intentó correr. Lo consiguió 3 pasos antes de que Delgado lo tacleara al suelo, el libro de contabilidad volando de su mano. Isabela lo atrapó antes de que golpeara el suelo, sosteniéndolo contra su pecho como la evidencia preciosa que era. Los guardias de Alfonso, dándose cuenta de que estaban enormemente superados en número ahora, dejaron caer sus armas. Delgado se movió eficientemente, arrestando a Alfonso, García y todos los guardias involucrados. Mateo se volvió hacia Isabela. Ella estaba temblando, no de miedo sino de adrenalina y alivio y 1000 otras emociones chocando a la vez. Se acabó, dijo en voz baja. Realmente se acabó. Casi, corrigió Mateo. Todavía tenemos que testificar. Asegurarnos de que las acusaciones se mantengan. Pero sí, la parte peligrosa ha terminado. Don Roberto abrazó a su hija estrechamente, lágrimas corriendo por su rostro. Estoy tan orgulloso de ti. Tan increíblemente orgulloso. Tomás se quedó a un lado, observando su arresto con expresión sombría. Delgado se le acercó. Tomás Ruiz, tú también estás bajo arresto. Pero dada tu cooperación y testimonio, recomendaré leniencia. Tomás asintió, aceptando su destino. Mi hija, alguien cuidará de ella. Don Roberto ha acordado convertirse en su guardián temporal, dijo Delgado. Hasta que cumplas tu sentencia y puedas volver con ella. Algo se rompió en el rostro de Tomás, alivio, gratitud, dolor. Gracias, susurró. Díganle que su padre lo siente. Y que todo lo que hice a partir de hoy fue para que ella pudiera estar orgullosa de mí. Mientras los prisioneros eran escoltados fuera del cementerio, Mateo e Isabela se quedaron entre las lápidas, viendo el amanecer comenzar a iluminar el cielo oriental. ¿Qué hago ahora?, preguntó Isabela suavemente. Lo que quieras, respondió Mateo. Por primera vez, la elección es totalmente tuya. Ella lo miró, estudiando su rostro en la creciente luz. ¿Y si elijo no estar sola? El corazón de Mateo se aceleró. Isabela. No estoy hablando de amor, dijo rápidamente, aunque sus mejillas se sonrojaron. Todavía no. Ambos tenemos demasiado que sanar primero. Pero estoy hablando de asociación. 2 personas que han enfrentado lo peor juntas y decidieron seguir enfrentando lo que venga juntas. Mateo tomó su mano, entrelazando sus dedos. Me gustaría eso. Aunque signifique dejar este lugar. ¿Empezar de nuevo en algún lugar donde nadie nos conozca? He estado listo para dejarlo ir desde el momento en que te encontré, admitió Mateo. Solo no sabía cómo hacerlo hasta que me diste una razón. Sonrieron el uno al otro, pequeñas sonrisas cansadas llenas de esperanza y posibilidad y el reconocimiento de que aunque el camino adelante sería difícil, no tendrían que caminarlo solos. La pequeña casa en las afueras de Salamanca era modesta pero confortable. Tenía un jardín donde Isabela había comenzado a cultivar hierbas, un establo pequeño para los 2 caballos, y lo más importante, un hogar. Mateo e Isabela habían testificado en el juicio de Alfonso. El libro de contabilidad, combinado con los documentos de la caja fuerte de García, había proporcionado evidencia irrefutable.
Alfonso había sido sentenciado a 20 años. García a 15. Tomás a 5, con libertad condicional posible después de 3. Las otras mujeres nombradas en el libro habían sido localizadas, algunas rescatadas, otras proporcionadas refugio y apoyo. La red de trata había sido desmantelada, aunque Mateo sabía que otras eventualmente surgirían. Pero habían golpeado este. Y eso importaba. Isabela ahora trabajaba con un grupo de mujeres en Salamanca que proporcionaba refugio a sobrevivientes de violencia. Mateo había encontrado trabajo como consultor de seguridad, usando sus habilidades de la Guardia Civil para ayudar a negocios legítimos a protegerse. No era grandiosa. Pero era honesta. Don Roberto visitaba cada semana, su relación con Isabela sanando lentamente. Traía a María, la hija de Tomás, con él y las dos niñas, porque Isabela, a los 24, todavía era joven, se habían vuelto cercanas. El padre Luis había sido transferido a una parroquia más grande en Madrid como recompensa por su valentía. Escribía regularmente, sus cartas llenas de noticias del pueblo y suaves recordatorios de asistir a misa. Y Mateo. Mateo había encontrado algo que había pensado que había perdido para siempre. Paz. No la ausencia de dolor, eso nunca desaparecería completamente. Pero la capacidad de vivir con ese dolor sin que lo consumiera. La capacidad de recordar a Carmen y Elena con amor en lugar de solo culpa. Una tarde de primavera, mientras el sol se ponía sobre los campos fuera de Salamanca, Mateo e Isabela trabajaban juntos reparando la cerca del jardín. Era trabajo simple, doméstico, ordinario. Y completamente perfecto. Mateo, dijo Isabela mientras clavaba un poste en su lugar, ¿crees que esta cerca mantendrá fuera a los conejos? Mateo miró el trabajo de su mano, luego a ella. No. Probablemente encontrarán una manera de entrar de todos modos. Entonces, ¿por qué nos molestamos en construirla? Porque, dijo suavemente, no se trata de mantener cosas fuera. Se trata de mantener las cosas importantes adentro. Isabela pausó en su trabajo, comprendiendo el significado más profundo. Dejó su martillo y se movió hacia él, deteniéndose apenas a un brazo de distancia. ¿Soy una de las cosas importantes?, preguntó en voz baja. Sí, dijo Mateo. Lo eres. Ella dio un paso más cerca. Todavía no estamos listos para hablar de amor. Todavía no, admitió él. Pero estamos llegando allí. Está bien, dijo ella, tomando su mano. Tenemos tiempo. Y mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo en naranjas y rosas y púrpuras, dos almas heridas se quedaron de pie juntas en su jardín. No curadas, no completamente. Pero sanando. Y en el espacio entre el dolor y la esperanza, habían encontrado algo más precioso que cualquier libro de contabilidad o cualquier victoria legal. Habían encontrado hogar. No en un lugar, sino el uno en el otro. Y eso, finalmente, era suficiente. Epílogue. 2 años después, Mateo añadió una nueva fotografía a la repisa sobre su escritorio. No reemplazó la fotografía antigua de Carmen y Elena, esa permaneció exactamente donde siempre había estado, honrada y recordada. Pero junto a ella ahora había otra, Mateo e Isabela, de pie frente a su casa en Salamanca, sus manos entrelazadas, sonriendo con el tipo de felicidad tranquila que viene solo después de sobrevivir a lo imposible. E Isabela, mirando la fotografía mientras empacaba para su viaje a Madrid, donde testificaría en otro juicio, ayudando a rescatar a más mujeres, entendió lo que Mateo nunca necesitó decir en voz alta. El pasado y el futuro podían existir juntos. El dolor y la alegría podían coexistir. Puedes honrar a quien perdiste mientras abraza a quien te encontró. Y el amor, cuando finalmente llega después de tanto dolor, es más fuerte por los viajes oscuros que tuviste que tomar para alcanzarlo. Mateo entró a la habitación, viendo sus ojos en las fotografías. ¿Lista para partir?, preguntó. Sí, dijo ella. Luego, corrigiéndose, estamos listos. Porque ahora, cuando enfrentaba el mundo, nunca enfrentaba solo. Y eso hizo toda la diferencia.